Amada familia, Dios les bendiga. Un saludo fraternal para todos ustedes y amigos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Doy gracias a Dios por el gozo que nos da de vivir una semana más y volver a estar juntos compartiendo la palabra del Señor. Anhelo de todo corazón que se disponga, que tenga la palabra ahí en su mano y dispuesto vamos a estudiar las Escrituras. Continuamos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo y estamos en el capítulo 3, hablando básicamente sobre los consejos para los tiempos peligrosos en el ministerio. Pablo está amonestando y exhortando y enseñando realmente a Timoteo para que sea el ministro que Dios quiere que sea. Y hoy nos amonesta a nosotros, a ti y a mí, para que seamos los ministros que debemos ser. Todo cristiano es un ministro de Dios, porque ministrar sencillamente significa servir. Y Dios prepara a todo su cuerpo, a todos los miembros de su cuerpo los prepara para servir. Toda la escritura Dios nos la ha dado para que usted y yo seamos perfectamente preparados para toda buena obra, a fin de que nosotros estemos dispuestos para todo aquello que el Señor realmente ha querido hacer a través de nosotros. Como cuerpo de Cristo, Dios opera a través de su cuerpo y Dios obra a través de su cuerpo. Por eso usted y yo como miembros del cuerpo tenemos que estar preparados, listos para servir. Así que vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios, nos encomendamos en sus manos y nos disponemos para que el Espíritu Santo obre en nosotros la palabra de Él, para que Él realmente nos enseñe, nos guíe, nos exhorte, nos amoneste, nos capacite, nos prepare y nos disponga realmente para el servicio. Así que, por favor, clamemos a Dios un momento. Soberano Dios, Dios Todopoderoso, gracias por el honor y el privilegio de ser el pueblo que tú amas. El pueblo que has comprado a precio de sangre. Y no cualquier sangre, sino la sangre de tu amado Hijo. Dios hecho hombre, del hombre perfecto, del hombre puro, del hombre sin mancha, del hombre santo, de aquel que realmente, Señor, tú te agradas y en aquel en el que tú quieres que realmente nosotros te sirvamos. Hoy damos gracias por Jesucristo, por su disposición de morir por nosotros, su disposición de hacer tu voluntad, su disposición de salvarnos. Gracias, porque con el mismo amor que tú lo amaste a Él, Él nos amó a nosotros. Y gracias, oh Dios, por ese plan perfecto, ese plan trinitario, en el cual decidiste salvar a un buen número de hombres, entre los cuales estamos nosotros. Salvos por gracia, no por méritos propios, salvos por la obra de Cristo, no por nuestras obras. Y hoy, oh Dios, nos has dispuesto como siervos para tú hacer la obra a través de nosotros, para que el mundo conozca que tú eres Dios, que tú existes, que eres real, y que todo lo que existe tú lo creaste y que nos formaste a nosotros para la gloria tuya. Padre, hoy nos disponemos para abrir una vez más las Escrituras y ser enseñados por ti. Y ruego para que tú, Señor, nos permitas realmente imitar a Cristo Jesús y a todos aquellos que vivieron conforme a Cristo. Pero al mismo tiempo, muéstranos lo que no debemos hacer y a quién no debemos imitar. Y permítenos caminar contigo de la manera que es correcta. Nos encomendamos a ti y damos gracias por esa disposición tuya, Dios, esa paciencia tuya, ese amor tuyo para enseñar a tu pueblo. En el nombre de tu Hijo y bajo la dirección de tu Santo Espíritu, nos encomendamos a ti para estudiar la palabra. Amén y amén. En la lección pasada estuvimos en el capítulo 3 mirando básicamente las características de aquellos hombres que básicamente están constituyendo las últimas generaciones. La Biblia dice que en los posteriores tiempos se levantará realmente unas generaciones terribles. Y en el versículo 2, básicamente hasta el versículo 5, describen, y vamos a volver a leer ese texto para continuar. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esto vimos en la clase pasada y vamos a continuar hoy porque vimos sus características, ahora vamos a mirar de sus acciones. Ahora, ¿qué acciones tendrá una persona con un carácter semejante a esto? Y de hecho, sus acciones son acciones engañosas. ¿Por qué engañosas? Porque su carácter está dañado, pero su apariencia es una apariencia de piedad, por eso el versículo dice que tendrán apariencia de piedad. La personalidad del ser humano por lo general es una máscara, la máscara de su carácter. La mayoría de nosotros no mostramos el carácter propio, mostramos realmente una máscara.
Porque una cosa estamos a veces diciendo y otra cosa estamos pensando. Una cosa estamos mostrando, pero otra cosa estamos queriendo. Hay mucha hipocresía realmente en el ser humano y en estos últimos tiempos mucho más. Y las últimas generaciones que se están levantando realmente son conforme a estas características. Por eso realmente estamos convencidos que estamos en los últimos tiempos. Estamos seguros que la venida del Señor está muy cerca, mucho más cerca de cuando creímos. Nuestra redención se aproxima y hay que estar preparados porque en cualquier momento del día o de la noche, nuestro Señor Jesucristo aparecerá. Y aparecerá para recoger a su pueblo, para recoger a los suyos, a recoger a su amada iglesia, para luego realmente castigar en el gran día de Jehová al mundo completo, como dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, para traer la ira sobre el mundo que le aborreció, sobre el mundo que no le conoció, sobre el mundo que se levantó contra él y lo crucificó. Pero su pueblo será librado, así como Lot fue librado de Sodoma y Gomorra, también la iglesia será sacada de la tierra antes de que el juicio de Dios venga sobre la tierra. Por eso Dios quiere que nos preparemos y estemos velando y estemos pendientes, porque esta clase de hombres ya está funcionando en la tierra. De hecho, el ministerio y la iniquidad ha estado del principio, pero hoy en día se ve mucho más evidente. Y estamos contemplando de alguna manera el carácter desde la niñez de esta clase de gente. Desde la niñez nacen así, nacen completamente de alguna manera rebeldes, desobedientes, impíos, ingratos. Hoy tenemos una gran cantidad de niños y adolescentes matando a sus propios padres, a su propia familia, a sus vecinos, a sus amigos, sin ninguna compasión. Por eso el texto en el versículo 6 continúa, versículo 6 al 8, continúa hablando sobre sus acciones. Dice el versículo 6 al 8, porque esta clase de gente, son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas mujercillas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Ahora, es interesante mirar sus acciones, porque sus acciones son basadas en un engaño intelectual. Ellos están engañados y van engañando. Ellos tienen una equivocada, una falsa doctrina. De hecho, es una doctrina de demonios, una doctrina completamente diabólica, como Pablo se lo decía a Timoteo en el capítulo 4 de la primera carta. Siervos de Satanás. Y hoy tenemos una gran cantidad de doctrinas y religiones sirviéndole a Satanás y no a Dios, enseñando doctrinas completamente satánicas, diabólicas, demoníacas, conforme a las costumbres de los hombres, conforme a las tradiciones de los hombres y no conforme a Cristo. Por eso es necesario que nosotros miremos realmente dónde estamos también. No para salirnos, sino para ayudar a la congregación a cambiar. Porque en la mayoría de las congregaciones, en todas las congregaciones casi podríamos decir, hay gente que realmente ha conocido a Cristo, pero nacieron en medio de la hierba, nacieron en medio de las piedras, en medio de los espinos, y están allí. No dan fruto, no se les manifiesta realmente la vida cristiana, pero nacieron. Y es necesario trasplantarlos. Y usted puede ser una de esas personas que necesita realmente conocer la sana doctrina para disfrutar la libertad que tiene en Cristo Jesús, para no vivir según las tradiciones de los hombres, según las denominaciones, para no vivir según las leyes, sino vivir según la gracia, disfrutando la bendición de estar en Cristo Jesús. Pero el texto dice, ¿cuáles son las acciones? Dice, porque esta clase de gente, ahora, cuando menciona estos, están hablando aquellos, no todos, sino aquellos que de alguna manera tienen apariencia de piedad. En otras palabras, aquellos que de alguna manera practican alguna clase de religión. Aquellos que de alguna manera aparentan conocer a Dios, pero no lo conocen. Aquellos que de alguna manera salen a predicar la palabra, pero no a Cristo realmente. Y tenemos nosotros hoy en día varios grupos que salen a predicar la palabra según ellos y a predicar a Cristo según ellos, no según Dios. De hecho, tenemos una gran cantidad de personas que van puerta a puerta, negando que Jesucristo es Dios, negando el juicio, negando completamente todo lo que la Biblia dice en gran manera, poniéndole de alguna manera límites a los escogidos. Y todo esto es lo que dice la Biblia en este texto: gente que tendrán apariencia de piedad, pero con sus hechos negarán la eficacia realmente de ella. Por eso el texto dice,
En el versículo 6, porque estos son los que se meten en casa, o sea, van de casa en casa, tocando de casa en casa, y en especial como los comerciantes, buscando a las mujeres, buscando a las mujeres. La mayoría de comerciantes tienen como principio ir a la casa posiblemente en un horario donde no están los hombres, porque los hombres por lo general no compran, las mujeres compran fácilmente. Eso es un principio de comercio. Y los falsos maestros, los que no practican la sana doctrina, por lo general van buscando mujeres y no al varón. Bíblicamente, y la sana doctrina realmente enfatiza que la sana doctrina debe ser predicada a los varones, a las cabezas de la familia, para que la cabeza de la familia evangelice a su familia, para que el varón evangelice a su esposa y como padres evangelicen a los hijos, para que el orden de enseñanza también sea conforme al orden de autoridad. En otras palabras, la autoridad de la casa debe ser quien enseñe a los de su casa. El varón debe enseñar a su esposa y a sus hijos. Por eso los pastores, los predicadores, debemos ir buscando los varones para que ellos enseñen a sus familias. Ahora, hay muchas familias donde los varones no conocen a Cristo, los varones no fueron llamados, las esposas y los hijos sí. Son excepciones, pero la predicación por lo general en la Biblia va siempre dirigida a varones, varones, varones. No porque Dios menosprecie a las esposas ni menosprecie a los niños, no, todos ellos tienen gran valor para Dios. Solo que están en un orden de autoridad, en un orden de enseñanza. Y realmente el que predica la palabra ejerce autoridad. El que corrige ejerce autoridad. El que exhorta ejerce autoridad. Y Dios quiere que de alguna manera su esposa, la esposa, los hijos estén bajo la autoridad de quien debe estar. No del pastor, sino de su propio marido. Por eso el pastor debe enseñar al marido para que el marido enseñe a su propia familia. Pero estas clases de personas van de casa en casa, como dice el texto, y se meten a las casas, buscando realmente a las mujeres, dice, a las mujeres cautivas, a las mujeres, y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. O sea, van en busca realmente de las mujeres, y esa palabra mujercilla de alguna manera tiene que ver que son mujeres no maduras. Mujeres pueden tener edad, pero no tienen madurez. Llenas de orgullo, llenas de vanidad, llenas de amor al mundo, llenas de religiosidad vana y que de alguna manera se deleitan en la religiosidad, en vestirse de una manera distinta, en de alguna manera mostrar religiosidad pública, pero no tienen piedad en su corazón porque no han conocido al piadoso, no han conocido a Cristo Jesús. Y tenemos una gran cantidad de personas pertenecientes a muchas religiones que no conocen a Cristo. Están allí, como dice el texto ahí en el versículo 5, tienen apariencia de piedad, pero niegan la piedad porque no conocen a Cristo. Son religiosos, aparentan creer en Dios, pero no conocen a su Hijo Jesús. Porque como Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes creen en Dios y me alegra por ellos y síganlo haciendo, pero crean también en mí. Porque Jesús es el camino al Padre, Jesús es la verdad, Jesús es el mediador, Jesús es el único Salvador y nadie puede ir al Padre sin Él. De tal manera que si alguno niega que Jesucristo es Dios, no puede ir al Padre. Si alguno no acepta a Jesús en su corazón, no puede ser salvo, será condenado. Hoy Jesús está como abogado, mañana estará como juez. Hoy es el camino, mañana será el destructor, porque Él será quien destruya a todos los impíos en el juicio final. Por eso es necesario que usted y yo realmente conozcamos a Cristo y que realmente nosotros entendamos quiénes van o quiénes tocan mi puerta, y el que toca la puerta debe tener varios principios. Uno, creer que toda la Biblia es palabra de Dios. Creer que Dios es trino. Si alguien llega tocando tu puerta y no cree que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no le abra. No le diga bienvenido. No lo deje pasar. Porque esta gente va, como dice el texto en el versículo 6, estos van con el propósito de meterse a la casa. Y usted es responsable de quién se mete a su casa y quién se mete a su vida, quién le predica la palabra de Dios. Y para recibir una persona en casa y permitirle que él entre a mi corazón con lo que va a decir, que él de alguna manera me influencie, debe tener ciertos principios. Primero, que crea que toda la Biblia es palabra de Dios. No hecha por hombres, escrita por hombres bajo la dirección del Espíritu Santo, pero no hecha por hombres porque ella es obra del Espíritu Santo. Que crea que realmente todo lo que está en la Biblia fue inspirado por el Espíritu Santo, pero que crea que Dios es trino y que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo es Dios hecho hombre,
Si creen que Jesucristo no es Dios, no le abran la puerta. Vamos a la carta del Evangelio de Juan. Vamos allí hacia el final del Evangelio, no, a la carta de Juan. De hecho, allí en la segunda epístola de Juan, por favor. Versículo 7, segunda epístola de Juan, segunda carta de Juan, hacia el final de la Biblia. Versículo 7 dice, porque muchos, son demasiados que van puerta a puerta tocando. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Escuche, engañadores porque ellos mismos están engañados. Tienen apariencia de piedad. Su carácter es completamente mundano, como dice Timoteo. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Escuche, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. En otras palabras, que no confiesan que Dios se hizo carne. Que no confiesan que el Verbo se hizo carne. Que no confiesan que Jesucristo es Dios hecho hombre, que es el mismo Dios en forma humana. Que el cuerpo de Cristo básicamente era la casa de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en la tierra. Porque Cristo es la plenitud de la deidad. Por eso Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Y de hecho el que lo ve a él también conoce al Espíritu Santo. Pero el texto dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace, o sea, esta clase de gente son engañadores, son anticristo. Son anticristo. ¿Por qué? Porque niegan a Cristo. Predican un evangelio contrario al de Cristo. Predican otro evangelio que no es el evangelio de Cristo. Porque el evangelio de Cristo tiene como fundamento que Jesucristo es Dios. Y que el que cree en Él, cree en Dios porque Él es Dios. Y que el que lo acepta a Él, acepta a Dios. Y tiene acceso a Dios porque Él es Dios. Y que el que cree en Él es uno con Dios porque Dios nos hace parte de Él. Y por eso el texto dice, versículo 8, mirad por vosotros mismos. O sea, vigilen, tengan cuidado. Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, porque muchos están perdiendo el fruto de su trabajo, muchos están siendo engañados por tanta doctrina falsa, por tanta filosofía, por tanta apostasía que hay hoy en día, sino que recibáis el galardón completo, o sea, todo lo que Dios le ha otorgado para usted y para mí en su obra salvadora. Cualquiera que se extravía, o sea, cualquiera que niega que Jesucristo es Dios y no persevera en la doctrina de Cristo, en esa doctrina donde confesamos que Jesucristo es Dios y que realmente Dios vino en forma humana a la tierra, que aquel verbo de Juan 1:1 vino a la tierra, como dice el versículo 14. Versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por el verbo fueron hechas todas las cosas y nada existe sin el verbo. Pero el versículo 14, y aquel mismo verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, o sea, aquel que es de la misma esencia del Padre, porque es Dios, Él le ha dado a conocer. Por eso el texto dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, nunca tendrá a Dios si él sigue en esa situación. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y sí tiene al Hijo. Escuche, porque algunos confiesan, algunos dicen que el Padre es una manifestación del Hijo y el Espíritu Santo es una manifestación del Hijo. No, Señor. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Que el Hijo venga en nombre del Padre y el Espíritu Santo venga en nombre del Padre y del Hijo es otra cosa. Pero que el Padre y el Espíritu Santo sean manifestaciones del Hijo, eso es errático completamente. Es una falsa doctrina. Por eso tampoco hay que recibir en casa al que niega la Trinidad o al que dice que solo existe Jesús. O sea, que cualquiera que rechace a una sola persona la Trinidad, no le diga bienvenido. No lo invite, dice el versículo, no lo invite adentro, no lo deje entrar porque esta gente viene con el propósito de tocar la puerta y entrar. Y dice el texto, si alguno, versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina de Cristo, no confiesa que Jesucristo es Dios, no cree realmente que Dios es trino, no lo recibáis en casa, no le abran la puerta ni le digan bienvenido, porque si ustedes lo reciben en casa y le dicen bienvenido y toman chocolate, arepita y quesito con ellos, dicen, participan de sus malas obras, porque ellos vienen engañados y vienen a engañar. Por eso el texto es muy claro, vuelvo a 2 Timoteo capítulo 3 versículo 6, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas, especialmente a las mujercillas, cargadas de pecados porque no han sido perdonadas, arrastradas por diversas concupiscencias porque no las controla el Espíritu Santo, sino que las controla su propia carne. Y ahora, con el engaño con que Satanás las está engañando, serán peores. Pablo
Vamos a la segunda carta a los Corintios, por favor. En la segunda carta a los Corintios, Pablo tenía temores por la iglesia de Corinto de ser engañados por Satanás. De hecho, por los falsos maestros que Satanás tiene en el mundo y que están introducidos en las iglesias, porque en las iglesias hay falsos maestros, hay falsos pastores, hay falsos hermanos, hay falsos ministros. Gente que aparenta ser, pero no lo son. Ahora, usted y yo no podemos de alguna manera a veces hacer juicio, porque como dice la Biblia, a veces no tenemos ojos para distinguir entre el trigo y la cizaña. Y por arrancar la cizaña a veces arrancamos el trigo. Dejemos que Dios lo hace. Porque las malas obras de ellos saldrán a la luz, porque la luz sacará a luz las malas obras y se hará manifiesto que no son del Señor, tarde que temprano. Pero lo que dice 2 Corintios capítulo 11, versículos 2 y 3 dice, porque os celo con celo de Dios y anhelo de todo corazón que mi alma realmente aprenda a celar al pueblo de Dios con el celo de Dios, o sea, cuidando al pueblo de Dios, porque cuando os celo con el celo de Dios es que quiero realmente cuidarlos a ustedes para que realmente ustedes se presenten delante de Dios y no sean engañados. Y como dice la Biblia, ustedes de alguna manera son nuestras coronas en el reino de los cielos. Las coronas de esos pastores son sus propias ovejas. Dice, porque os celo con el celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, es Cristo Jesús, para presentaros como una virgen pura a Cristo, porque somos la esposa de Él. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo, o sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Escuche, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hoy estamos en una sociedad que tolera cualquier clase de predicador y cualquier clase de predicación. Y la mayoría creen realmente que como carga una Biblia hay que recibirlo. No, Satanás maneja muy bien la Biblia y predica engañosamente mentiras con la Biblia. Por eso es necesario conocer la verdad y no ser parte de esa generación engañada, perversa, que tienen apariencia de religiosidad, que tienen apariencia de cristianismo, que tienen apariencia de ser de Dios, pero no lo son. Por eso la Biblia dice que en el juicio final Dios le dirá a muchos, apartados de mí, malditos, no los conozco. Porque muchos dirán, pero Señor, tuvimos iglesia, pero Señor, predicamos, pero Señor, echamos fuera demonios, pero Señor, en tu nombre levantamos enfermos, pero en tu nombre resucitamos muertos. Dios le dirá, no los conozco, porque como Judas, estuvieron en la iglesia, estuvieron delante de Jesús, pero nunca lo conocieron como Salvador. Porque no se trata de ir a una congregación, no se trata de ir a una iglesia, no se trata de predicar, no se trata de cantar, no se trata de leer, ni orar, ni diezmar. Se trata de tener una relación personal con Cristo en la cual es Señor de mi vida y Salvador de ella también. Si Él es el Señor, le obedezco. Y si Él es el Señor, lo reconozco como mi Salvador y Él es mi salvación en todos los aspectos, no solamente espiritual, sino en todos los aspectos de mi vida. Pero Pablo temía realmente, como Pablo le está diciendo a Timoteo, temo realmente, porque hay muchos engañadores, instrumentos de Satanás, que de la misma manera que Satanás engañó a Eva, hoy en día ellos van tocando puertas cuando las mujeres están solas en sus necesidades para engañarlas. Y como están cargadas de pecados porque no han conocido a Cristo para ser perdonados, porque cuando nosotros conocemos a Cristo, la carga de pecados se nos quita, porque Cristo la quita al perdonarla. Y dice el texto, en el mismo texto, el versículo 6, arrastradas por diversas concupiscencias, o sea, arrastradas por sus pasiones carnales. Y la mayoría de las religiones que no predican a Cristo van exaltando a los demás, adulando a los demás, prometiéndoles lo que Dios no promete. Porque la mayoría de falsas religiones prometen básicamente ausencia de sufrimiento, pero Dios promete presencia de sufrimiento. La mayoría cree en el Señor y se le arregla todo. No, Señor, cree en el Señor y vendrán problemas, pero tendrás vida eterna. Cree en el Señor, vive la vida cristiana y tendrás demasiados enemigos, pero tendrás a Dios como amigo. Cree en el Señor Jesucristo y tendrás la presencia del Espíritu Santo, pero la lejanía de sus amigos. Porque la santidad del creyente debe alejar las tinieblas. La vida de un creyente debe alejar a los que no viven conforme a la luz.
Y ellos se van. ¿Por qué? Porque aborrecen la luz. Y empiezan a aborrecerlo a usted, empiezan a aborrecerme a mí porque aborrecen a Cristo. Como dice San Juan capítulo 3. Los impíos aborrecen la luz y no vienen a la luz para que sus obras no sean manifiestas. Por eso, hermano, es necesario entender esto. Y el versículo 7, hablando de esas mujeres, dice, estas siempre están aprendiendo. Porque ellas, esa gente, empieza a entrar la gente en cursos bíblicos, en muchos cursos bíblicos, con distintos materiales y bonitos, atractivos a los ojos. Y esta gente siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Sabe por qué? Porque como no conocen a Cristo, no tienen al maestro de la palabra, que es el Espíritu Santo, que es el único que enseña la verdad, el único que guía la verdad y el único que hace que nosotros recordemos la verdad y que la podamos vivir, es el Espíritu Santo en nosotros. Porque no es por nuestras fuerzas. No es por nuestras fuerzas que podemos aprender, ni recordar, ni memorizar, ni predicar. Es por el poder del Espíritu de Dios, el poder del Espíritu Santo, el cual levantó a Cristo entre los muertos, el cual habita en cada uno de los que realmente hemos conocido a Cristo, el cual nos redarguye, nos reprende, nos corrige, para que vivamos en santidad y nos apartemos del pecado y realmente le sirvamos a Dios. Y esta clase de gente, la que Dios quiere que realmente en estos tiempos se levante, gente bajo el control del Espíritu Santo, para poder combatir esta gente de los últimos tiempos, este carácter de gente difícil de soportar, gente peligrosa, que de hecho se levantan contra el Señor y atacan a los demás cristianos, porque las falsas religiones van hablando mal de los demás cristianos, de las demás denominaciones, porque ellos se creen los únicos. El verdadero cristiano no habla mal de los demás. Tiene compasión de los que están errados, pero los ayuda, los enseña, los corrige con amor, porque son sus hermanos. No los desprecia, no los desecha, porque no creen esto, porque no creen aquello. No, tiene paciencia en el proceso, como Dios lo tiene contigo y conmigo, porque nos lleva en un proceso de aprendizaje. Pero estas mujeres siempre van a estar aprendiendo y nunca aprenden. Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, como dice 2 de Corintios. Vamos un momentico allí a 1 de Corintios, capítulo 2. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Texto que hemos leído muchas veces, lo hemos mencionado, pero qué bueno recordarlo. Dice, como está escrito, 1 de Corintios 2:9, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero escuche, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. No hay otra manera de aprender las cosas de Dios sino por el Espíritu. Si usted de pronto es alguna persona que dice, yo no entiendo las Escrituras, yo leo y no memorizo, yo leo y no aprendo, por lo tanto no vivo, pues tiene que hacer dos revisiones. Una, si realmente ha conocido a Cristo o solamente es uno de esos religiosos, un falso cristiano. O dos, realmente ha conocido a Cristo pero no ha crecido. No se ha puesto bajo autoridad para ser enseñado, para ser realmente discipulado, para ser alimentado espiritualmente, y usted sigue siendo un niño, por eso no depende del Espíritu para ser enseñado. Porque realmente nuestro desarrollo espiritual es tan unido y tan parecido al desarrollo físico. Nacemos, pero necesitamos quien nos alimente, quien nos cuide, quien nos abrigue, quien realmente nos críe, nos lleve a la madurez. Por eso necesitamos una madre, un padre. Y espiritualmente necesitamos un padre, una madre, una familia, unos hermanos. Por eso necesitamos la iglesia. Usted necesita congregarse, porque en la congregación usted aprende, usted crece. Y en la relación con los hermanos usted madura poco a poco en el amor de los demás y uniéndose con los demás. De hecho, está peleando con los demás, porque no hay familia que no pelee, oiga. Y la familia cristiana también pelea, pero es parte del proceso de ser familia y es parte del proceso, porque peleamos pero seguimos juntos, porque somos familia, somos hermanos. Por eso el texto es muy claro. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Escuche, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nadie puede saber lo de Dios si no tiene el Espíritu Santo. Usted puede saber que Dios existe, pero no puede conocerle ni conocer lo que Él tiene para nosotros, lo que Él ha querido para su pueblo. Usted no lo puede conocer si no tiene el Espíritu Santo. Y por más que quiera aprenderlo, puede leer la Biblia, estudiarla, no comprenderá nada, como dice el versículo 14. Para el hombre natural las cosas de Dios son locura, porque no las puede entender. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios se disciernen por el Espíritu Santo, no por la capacidad humana. Tenemos un montón de teólogos,
hablando de la Biblia conforme a su religión, hablando de la Biblia conforme a sus ídolos, hablando de la Biblia conforme a su paganismo, no conforme al Espíritu Santo. Por eso es necesario que nosotros realmente entendamos la necesidad que tenemos, hermanos, de vivir el Evangelio, para no parecernos a las generaciones de estos tiempos y a los falsos hermanos, y no ser uno de ellos tampoco, o comportarnos como uno de ellos, porque si realmente hemos conocido a Cristo, no somos uno de ellos, pero nos podemos comportar como uno de ellos. Volvamos otra vez a 2 Timoteo capítulo 3, porque del versículo, en el versículo 8, muestra un ejemplo de esta clase de maestros, porque esta clase de gente hoy en día, dice, me equivoqué, voy al versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también esta clase de falsos cristianos, falsos maestros, resisten a la verdad, porque no tienen al verdadero, no tienen a Cristo en su corazón. El que tiene a Cristo conoce la verdad, y si conocen a Cristo, dice, la verdad los hará libres, porque si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, dice San Juan capítulo 8, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Versículo 36. Jesucristo es la verdad. Si alguien conoce a Jesús, conoce la verdad y la verdad lo hace libre. Pero el texto es muy claro. Y de la manera que Janes y Jambres, ¿recuerda quiénes son Janes y Jambres? Janes y Jambres básicamente son aquellos magos que le resistieron a Moisés cuando Moisés fue enviado a Faraón para sacar al pueblo de Egipto. Ellos fueron los que hicieron de alguna manera con magia muchos de los milagros que Dios hacía con la vara de Moisés. Ellos lo repetían con magia. Moisés tiró la vara y se convirtió en serpiente. Janes y Jambres como magos también tiraron la vara y se convirtió en serpiente porque eran ministros de Satanás, engañadores completamente. Y muchos de los primeros milagros que Dios hizo a través de Moisés con la vara de Moisés, ellos lo hicieron también con magia, por el poder de Satanás. Pero llegó un punto donde ya no pudieron hacer nada más, porque Satanás tiene un límite, un punto. Dios no. Dios es Dios. Satanás es una criatura. Pero esta gente dice, igual que Janes y Jambres resisten a la verdad, como Janes y Jambres resistieron a Cristo en Moisés. Porque resistieron fue a Cristo en Moisés, resistieron a la verdad, resistieron a Cristo en Moisés, porque Cristo en Moisés estaba allí sacando a su pueblo, liberando a su pueblo de la esclavitud de Egipto y mostrando a Egipto que hay un solo Dios, que no eran los ídolos de Egipto, no era Ra, no era el faraón, no era Isis, no era ninguno de los dioses de Egipto. Él es el único y verdadero Dios. Y por eso el texto es muy claro cuando dice, y la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también esta clase de predicadores, esta clase de hermanos, esta clase de falsos piadosos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, porque no han sido limpiados por el Espíritu Santo y reprobados en cuanto a la fe, porque su fe es falsa. Su fe es falsa. Es una fe mundana completamente, basada en sabiduría terrenal, animal y diabólica, como dice Santiago. No de los cielos, sino terrenal. Ahora, vamos a Romanos un momentico, porque cuando el texto dice así que estos resisten a la verdad, de hecho sobre ellos está la ira de Dios, como dice Romanos. Vamos a Romanos 1, 18. Dice, porque la ira de Dios, y hoy en día el mundo no ve, no entiende. Los huracanes, los tsunamis, no son otra cosa, como dicen aún, el paso de Dios, porque Dios camina en la tempestad, Dios camina en el huracán, Dios camina en la tormenta, y el que va destruyendo no es el huracán, no es la tormenta, es Dios, porque Dios en su misericordia destruye para llamar al hombre al arrepentimiento. Pero los hombres sencillamente miran como si fuera la creación y no Dios. Los científicos dicen que es esto o aquello, pero no entienden que Dios es usando esto o aquello para llamar al hombre al arrepentimiento. Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y ellos no entienden que Dios está marchando con ira sobre la tierra, pero llamando al arrepentimiento, porque si no se arrepienten, Él viene muy pronto en su ira y le permitirá a Satanás gobernar por un tiempo la tierra para castigar a los hombres que rechazaron a la verdad y amaron la mentira, que rechazaron a Dios y amaron al diablo. Por eso el texto es muy claro, la ira de Dios se revela de los cielos contra toda impiedad e injusticia.
Y vemos en nuestro país tormentas, vientos, derrumbes, destruyendo, asesinando, matando, acabando. Y la gente cree que sencillamente la lluvia, el invierno. No, es Dios, su mano, por su ira, por la pecaminosidad del hombre y por el carácter de la gente de estos tiempos, que cada día es peor, cada día es peor. Porque van en pos de sus propias pasiones y no en pos de Dios. Siguen falsas religiones y no la verdad. Quieren ser salvos por medio de las religiones, pero no por medio de Cristo. Ellos mismos inventan su religión despreciando la verdadera religión, que es la palabra de Dios, que es la relación con Cristo. Por eso dice el texto: porque la ira de Dios se revela de los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué? Versículo 19: porque lo que de Dios se conoce les ha sido manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. ¿Cómo? Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Dice el versículo 20: siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. La creación es un testimonio público de la existencia de Dios, pero la gente no puede conocer a Dios si no es por el Espíritu de Dios a través de las Escrituras. Por eso Satanás no quiere que usted lea la Biblia. Satanás no quiere que la Biblia esté en todo lugar. Y se levantan los gobiernos en contra de la Biblia, porque Satanás se está levantando para que los hombres vivan en la ignorancia, vivan en la ceguera espiritual que tienen, vivan separados de Dios, como enemigos de Dios, y no conozcan a Dios. Satanás aún les enseña al mundo que la creación viene de la nada, que la nada produjo la creación, hablando con la evolución. La nada no produce nada, la creación la hizo Dios. Sin la existencia de nada excepto Él habló y fue hecho, porque su palabra es creadora. Pero Satanás habla de la evolución. Y hoy, de alguna manera, como la gente está dando cuenta que la evolución no tiene principios, no tiene bases, no tiene fundamentos, que es una simple teoría, entonces sencillamente le está enseñando que esto fue hecho por seres extraterrestres, seres de otras tierras, pero no hecha por la mano de Dios. Y la gente tiene una fe tan grande para creer tantas mentiras, en lugar de creer la verdad de manera sencilla. Hay un creador, un ser todopoderoso que es capaz de hacer todo lo que fue hecho y mucho más, porque ha hecho mucho más para su pueblo, que no lo vemos, pero lo vamos a ver, porque habrá creación nueva, cielo nuevo y tierra nueva para su pueblo, para el que le creyó y le recibió, para el que realmente le buscó, para aquellos que siguieron a Jesús y no a los hombres, aquellos que creyeron la Biblia y no las filosofías, no las teorías, no las tradiciones de los hombres, sino la palabra de Dios. Por eso el texto dice: pues habiendo conocido a Dios, porque desde Adán el hombre conoce a Dios, el hombre no ha querido glorificar a Dios como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios, y en su necedad, dice la Biblia, cambiaron la gloria de Dios, el Dios incorruptible, en imágenes de hombres, en imágenes de cuadrúpedos, en imágenes de reptiles. Por eso el hombre hoy en día adora ídolos en lugar de adorar a Dios. Y bíblicamente toda religión que tenga ídolos es falsa. Pero hay muchas religiones que no tienen ídolos y también son falsas, porque no predican, no conocen, no quieren al Dios vivo, hecho carne, a Cristo Jesús. Los musulmanes no tienen ídolos, pero rechazan a Jesús, aborrecen a Jesús, odian a Jesús y al pueblo que cree en Jesús. Y de lo mismo otras clases de religiones. Pero la idolatría es algo aborrecible por Dios. Usted lee en los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y la Biblia dice: yo abomino la idolatría. Y el pueblo sufrirá, el pueblo idólatra sufrirá. Y una de las razones de tanto sufrimiento del mundo y la idolatría, porque es sencillamente poner dioses en lugar del Dios verdadero. Hacerle imagen de creación a un Dios que no es creado. Hacer imágenes de cosas visibles de un Dios invisible. Y eso es abominable delante de su presencia. Por eso Timoteo le dice a Pablo muy clarito que esta gente son gente, versículo 8, capítulo 3, versículo 8,
son gente que resisten la verdad porque resisten a Dios. Y al resistir la verdad, entonces sencillamente no les queda otra cosa que la mentira. Y la Biblia es clara: quien no cree la verdad, Dios envía espíritu de mentira para que creyendo la mentira se condene. O más bien, proceda en la condenación en que está. Porque la Biblia es clara: el ser humano nace en condenación, nace en pecado, nace en condenación. Y si no conoce a Cristo, irá a la condenación en la cual nació. Porque el único que nos hace escapar de la condenación y nos aparta del camino de la condenación es Cristo, que es el camino de vida eterna, es el camino verdadero. Por eso es necesario realmente, hermanos, que entendamos estas verdades y comprendamos por qué el apóstol Pablo le escribe esto a Timoteo. Y termina diciendo: son hombres corruptos. Hombres que realmente no conocen la verdad, y todo lo que no es verdadero se corroe, se daña, se deteriora. Y son gente que son corruptos y van corrompiendo, porque lo que se daña, daña. Lo que se deteriora, deteriora. Y son gente corruptos que corrompen. Y corruptos de entendimiento, es un entendimiento completamente mentiroso, un entendimiento completamente engañado. Recuerde que se necesita una sola gota de veneno para dañar toda una comida. No se necesitan grandes cantidades de mentira para hacer que la verdad se vuelva mentira. Porque la verdad es solo verdad si es 100% verdad. Si es 100% conforme a Dios y a su carácter. Pero si tiene algo que no sea verdad, es mentira. Y por lo tanto, todo lo que esa mentira toque se convertirá en mentira. Y esta gente tienen completamente, como resisten la verdad, entonces todo lo que saben, dicen y practican es mentira. Por eso el texto dice: hombres corruptos de entendimiento, reprobados, no aprobaron. La palabra reprobados es que no aprobaron. En cuanto a la fe, no están aprobados. Por Dios no están aprobados. Por eso en el día del juicio Dios le dirá: no los conozco. No los conozco. Esa palabra no los conozco no es porque Él no los haya visto, no es porque Él no los haya creado, no es porque Él no los haya tenido en el mundo, sino porque nunca tuvieron una relación personal con Él. De Señor a siervo, de Salvador a pecador. Nunca la tuvieron. Por eso dice, no los conozco, porque no hubo una relación personal entre Cristo y ellos y Cristo. Como la tenemos nosotros hoy en día cuando Cristo dice: yo en vosotros, ustedes en mí. Vamos un momentico, por favor, al Evangelio de Juan, al Evangelio de Juan capítulo 15, que habla de esa hermosa relación que realmente tiene un cristiano con Cristo y que tiene un cristiano con la Trinidad. Que también el Señor de alguna manera la pide en San Juan capítulo 17, cuando pide que realmente seamos uno, como Dios es uno. En San Juan 15, versículo 1 dice Jesús: yo soy la vid, yo soy la fuente de vida de ustedes, y mi Padre es el labrador. Él es el que plantó la viña, Él es el que realmente riega la vid para que la vid dé ramas y en las ramas se lleve fruto. Todo pámpano, recuerde que el pámpano es la rama, y en este caso te representa a ti y a mí. Cristo es la vid, nosotros los pámpanos, las ramas. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, y esto es importante entenderlo, la rama no da fruto, la rama lleva el fruto. El fruto, quien lo da es la vid, o sea, Cristo. Si nosotros no estamos unidos, si nosotros no seguimos a Cristo, nosotros nunca llevamos fruto para Dios. Y todo fruto que se ve en nosotros no es de Dios. Y si no es de Dios, ya saben de quién es. Por eso el texto dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Padre lo quitará. ¿Por qué? Porque no da fruto. Y lo infructífero no es de Dios. Lo infructífero no es de Dios. Dios nos puso para llevar fruto. Por eso usted, amado hermano, que dice que realmente ha conocido a Cristo, si no está llevando fruto, debe tener cuidado y mirar. No sea que usted no sea un hermano y sea un falso cristiano, o sencillamente usted está allí estorbando a otros en lugar de servirle a Dios. El texto dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Padre lo quitará. Y está hablando del pámpano, el verdadero cristiano. Porque es pámpano. Pero debe llevar fruto, y si no lleva fruto hay que cortarlo para que los que llevan fruto tengan espacio para llevar fruto. Por eso Dios quita a mucha gente de las congregaciones. Siendo cristianos los saca, los lleva. Y hay muchos que están en el mundo como cristianos llevando fruto para Satanás y llevando el fruto de Satanás, que es el fruto de la carne, el fruto del pecado. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto.
porque Dios le encanta poner fruto en aquellos que dependen de Él. Jesús dice, ya vosotros estáis limpios. ¿Cómo nos limpiamos? Para llevar fruto, dice, por la palabra. Pero es triste mirar hoy en día que la mayoría de cristianos no les gusta estudiar la Biblia, no les gusta leer la Biblia, no tienen tiempo. Y ahorita en esos tiempos, finales de año, la mayoría se dan vacaciones. No tienen tiempo para leer la Biblia, no tienen tiempo para ir a las congregaciones, no tienen tiempo para nada de Dios, pero tienen tiempo para todo en el mundo y las cosas del mundo. Por eso es tiempo de mirar si realmente somos del Señor o no. O somos contados en esa generación perversa de los últimos tiempos. En esa gente que aparenta ser piadosos, pero no lo son. Que aparentan ser cristianos, pero no lo son. Que aparentan ser pastores, pero no lo son. Que aparentan ser ministros de Dios, pero no lo son. Dios lo sabe. Y como dice el dicho, en el día de la quema se verá el humo. Porque lo que no es, se quemará. Pero lo que es, resistirá el fuego de la santidad de Dios. Y por eso el texto, versículo 4 de Juan 15 dice, permaneced en mí. Escúcheme, aquí es donde queríamos mirar, en esa relación que realmente se debe tener con Cristo y Cristo con nosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Él en nosotros y nosotros en Él. En San Juan capítulo 14, de hecho Jesús dice en el versículo 20, en aquel día, en el día en que nos encontremos con Cristo, nosotros realmente vamos a conocer cómo es que Cristo está en el Padre y el Padre en el Hijo, y nosotros en Cristo y Él en nosotros. Porque es una relación, no es una religión, es una relación. Por eso dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede, escuche, no puede llevar, no dice dar, no puede llevar fruto si no permanece en la vid, porque la vid es quien pone el fruto. Así tampoco vosotros podéis llevar fruto si no permanecéis en mí. Usted puede ser un pámpano y no llevar fruto, porque usted, aunque es pámpano, no depende de Cristo. Usted se está desgajando, se está alejando del Señor. Si el árbol no está sembrado junto a las corrientes de las aguas, posiblemente el árbol se seque. Pero el árbol que está sembrado junto a las corrientes de agua, jamás se secará y siempre tendrá color y siempre tendrá fruto. Hermanos, qué bueno que nosotros entendamos la necesidad que tenemos realmente de vivir el Evangelio. Y como dice ese texto de 2 Timoteo capítulo 3, realmente comprender los tiempos en que vivimos y comprender los tiempos por el carácter de la gente, porque lo que hace peligroso estos tiempos no son los tiempos, no son las guerras, no son las hambres, las pestes, es la gente que vive en estos tiempos. Gente contenciosa, gente envidiosa que se va a guerras. Gente perversa, que no solamente ellos están produciendo virus, sino que están de alguna manera contaminando a la humanidad con los virus que ellos mismos producen para el beneficio de ellos mismos. Con carácter dañado, como dice el texto, amadores de sí mismos, solamente piensan en ellos, avaros, deseosos de tener más que los demás y posible de quitarle a los demás las cosas que ellos tienen. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y esto lo estamos viendo no en el mundo, lo estamos viendo en nuestros hogares, lo estamos viendo en las congregaciones. Gente sin afecto natural, que no les importan sus hijos, no le importa a los padres, no le importa a la madre, no le importa nada de la familia, a los abuelos, no les importa. Son implacables, difíciles, calumniadores porque hablan de todo mundo, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y el mundo hoy ama más al mundo y los deleites del mundo que a Dios. Y recordemos, por favor, vamos a Primera de Juan, por favor, un momentico. En Primera de Juan es muy claro, hemos repetido ese texto y lo seguimos repitiendo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ninguna. ¿Por qué? Porque si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Y estas palabras son peligrosas realmente cuando dice el amor del Padre no está en él. Porque hay que verificar si realmente eres un cristiano, si realmente somos cristianos. Porque todo, sin excepción, todo lo que hay en el mundo, todo sin excepción, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, porque la mayoría son deseos, porque el sistema del mundo está hecho de deseos y está hecho para suplir deseos y para aumentar los deseos.
y la vanagloria de la vida, la soberbia, la arrogancia, la prepotencia de la vida, no provienen del Padre, no provienen de Dios, sino del mundo. Y esto de Satanás. Y el texto es muy claro, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, permanece para siempre. Hermanos, lo que realmente permanece es obedecer las Escrituras. Esta es la voluntad de Dios, que conozcan a Jesucristo y que en Cristo obedezcamos su palabra, porque solo Cristo la puede hacer realidad en ti y en mí. Solo no podemos. Por nosotros mismos no podemos. Por más que sepamos Biblia, no podemos realmente obedecerla si el Espíritu de Dios no está en nosotros. Porque Él es el que nos guía a la verdad, Él es el que nos enseña la verdad y Él es el que hace que la verdad realmente se reproduzca en nosotros como la vida de Cristo. Es el Espíritu Santo el que realmente hace que nuestra vida se manifieste el fruto de Él, la vida de Él en nosotros. Por eso es bueno que entendamos esto. Y el versículo 9, ya para terminar, dice, hablando de esta gente, dice, no irán, mas no irán, están sentenciados, esta es la sentencia básicamente para ellos, mas no irán más adelante. O sea, siempre estarán en lo mismo y no irán más adelante, porque su insensatez, su necedad, será manifiesta a todos. Porque tarde que temprano el falso mostrará que es falso. El billete falso podrá circular, pero llega el momento en que se encuentra con el que conoce la verdad, y el que conoce la verdad lo sacará a la luz y dirá, esto es falso. Y la luz, que es Cristo Jesús, Él sacará todo lo oculto a las tinieblas. Toda falsedad la mostrará. Todo. Y por lo tanto, estos falsos cristianos no irán más allá de donde están. Porque su insensatez, su necedad, su ignorancia, sus tinieblas, un día se harán manifiestas a todos. Como también lo fue la de aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Janes y Jambres. Llegó el momento en que no pudieron ir más. No pudieron ir más. No. Un día ellos tuvieron que decir, el Dios de los hebreos es poderoso. Y ellos tuvieron que decir, es más poderoso que todos nosotros. De hecho, más poderoso que aquel que los gobierna a ellos, que es Satanás. Y un día dejaron de hacer lo que estaban porque cayeron bajo la misma ira de Dios y empezaron a sufrir las plagas de la ira de Dios que venían sobre Egipto. Y no sabemos exactamente cómo terminaron, personalmente no sabemos cómo terminaron, pero terminaron mal. ¿Cómo terminó Egipto? Muchos de ellos murieron y la mayoría quedaron en la ruina por oponerse a Dios, por ir en contra de Dios, por resistir a Dios y su verdad. Y Dios no quiere que usted y yo seamos uno de esos, porque la Biblia está llena de ejemplos de las catástrofes, de la ruina que le viene a aquel que resiste a Dios y que va en contra de Él, o se vuelve enemigo de Él o de su pueblo. Por eso, hermanos, dice, mas no irán adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. Leamos por favor un texto en el libro de Efesios, capítulo 5. En Efesios capítulo 5, Dios nos dice que un día nosotros éramos como ellos. Pero Cristo vino a nuestro corazón y ahora ya no somos más tinieblas, somos luz. Y nos ordena andar en luz. Y en el versículo 7 del capítulo 5 de Efesios dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque nosotros no debemos vivir con los impíos en el actuar de ellos. Nosotros tenemos que acercarnos a ellos para reflejarles la luz de Cristo y compartirles el evangelio, pero no podemos estar en las acciones de ellos ni en las reuniones de ellos. Al contrario, Dios nos dice que nos apartemos de ellos, por eso el texto dice, a estos evita. Y en el versículo 8 dice, porque en otro tiempo nosotros los que hoy somos luz éramos tinieblas. Versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Los que realmente estamos en Cristo tenemos que mostrar que somos distintos a los demás y el carácter de nosotros debe mostrarse distinto al carácter de ellos. Comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis, escuchen, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Hoy tenemos una gran cantidad de cristianos que sus grandes amigotes son los del mundo. Sus grandes diversiones son las parrandas de sus amigotes en el mundo.
y participan de las obras de las tinieblas como si fueran ellos de las tinieblas. Si realmente usted es luz, dice la Biblia, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Cómo las reprendemos? Con la luz que somos. Escuche, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero hay gente, como dice Romanos 1:32, hay gente que no solamente las hacen, sino que se deleitan con los que las hacen. Versículo 13, mas todas las cosas vergonzosas que hace el mundo o que hacen los cristianos, cuando son puestas en evidencia por la luz de Cristo, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por eso el texto dice que no irán más adelante. No. Porque su insensatez un día será hecha visible por la luz de Cristo. Si no se hace en la tierra, un día se hará en el juicio de Dios. Pero será demasiado tarde para ellos, demasiado tarde. El día de arrepentimiento es hoy. El día de dejar la mentira es hoy. El día de buscar a Cristo es hoy. El día de dejar de confiar en las religiones y en nuestras obras es hoy. El día de volver a las Escrituras es hoy. El día de salvación es hoy. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Por eso dice el texto, no irá más adelante. No irá más adelante. Porque así como Janes y Jambre un día fueron revelados y avergonzados, ellos lo serán un día. Y Dios no quiere que esto suceda con nosotros. En la próxima clase, con la gracia de Dios, veremos cómo es que nosotros debemos vivir. Cómo es que nosotros debemos vivir y no como ellos. ¿Y cuál debe ser nuestro carácter? Distinto al de ellos. Porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Somos un pueblo distinto. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo santo de Dios, el pueblo amado por Dios, el pueblo comprado a precio de sangre, el pueblo que Dios valora, el pueblo que Dios aprecia, el pueblo que puso en Cristo y ama de la misma manera que ama a Cristo. El pueblo que disfruta la gloria de Cristo y la verá por los siglos de los siglos. El pueblo que tiene un final glorioso y feliz en Cristo Jesús. Y anhelo de todo corazón que usted sea parte de ese pueblo y que viva en esta tierra. A pesar de las circunstancias presentes, realmente vivamos como hijos de Dios, como hijos de luz. No amando las cosas del mundo, sino más bien aborreciéndolas, apartándonos y buscando la santidad con todos aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Deseo de todo corazón que usted y yo realmente seamos librados del carácter de la gente de estos tiempos y si sufrimos, sepamos que también reinaremos con Él. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo queremos darte gracias con todo nuestro corazón por el inmenso privilegio que tenemos de estar en Cristo Jesús. Gracias por el gozo de saber que somos el pueblo amado por ti y el pueblo que ha sido liberado de la esclavitud del pecado, de las tinieblas, para disfrutar la libertad en Cristo y disfrutar la luz en Cristo. Para hacer luz a otros, porque Cristo brilla y debe brillar en nosotros. Padre, pedimos perdón por el pecado de tu iglesia, sabiendo que tú ya nos perdonaste. Pero nosotros en nuestra necedad vivimos en nuestros deseos, en nuestros caprichos, queriendo hacer lo que queremos en lugar de hacer lo que debemos. Pero gracias porque en Jesús tú nos sigues limpiando por el poder de tu Espíritu y la obra de tu palabra. Pido tu bendición para tu pueblo, para toda tu iglesia, y ruego para que la palabra corra y sea glorificada, y para que los que han de creer crean, los que han de ser salvos sean salvos, Dios. Y gracias, porque pronto tu Hijo aparecerá, y le veremos y estaremos con Él para siempre. Descansamos en ti y en tus promesas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les fortalezca y recuerden que aunque estamos en tiempos de finales y en tiempos finales de año también, no tenemos permiso para tener vacaciones espirituales. Debemos vivir en santidad todos los días de nuestra vida, porque aquel que habita en nosotros y aquel a quien servimos es santo. Así que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Dios les bendiga ricamente.